Buenas tardes, chicos y chicas, espero que estén bien. O buenos días, no sé. Este día vamos a hablar un poquito de dilatación térmica, pero dilatación superficial, y también hablaremos de dilatación volumétrica. Espero que recuerden un poco lo de la dilatación lineal. Lo que vimos de dilatación lineal era de que se podía una varilla, por ejemplo, cualquier material se puede dilatar de una forma lineal. Es decir, ¿qué significa que es de forma lineal? O sea, que no se dilata todo. O sea, no se dilata el cuerpo en sí, todo el cuerpo. No, sí se dilata todo el cuerpo. Lo único que hacíamos en dilatación lineal era que considerábamos solo la longitud inicial, longitud final. ¿Sí? Pero para la dilatación de área, lo que vamos a ver es que vamos a considerar ya no solo la longitud inicial y la longitud final, sino la longitud o en longitud de otra de la altura, por ejemplo, en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vemos esto? Estamos demostrando lo que habíamos dicho antes. Cuando se dilata un cuerpo, no solo se dilata longitudinalmente, sino se dilata en todas las direcciones, en todas las direcciones. Por hoy estamos considerando el área. ¿Qué es igual en este caso el área de un cuadrado? Pues longitud por longitud, es decir, base por altura. Ese es el área. Entonces tendremos un área inicial y un área total que se llama un área final. Y todo esto de aquí, que voy a hacer en otro color, o sea, en color celeste, todo esto va a ser nuestra aumento de área, es decir, delta de área. ¿Sí? Entonces, ¿cómo calculamos nosotros todos estos factores o cómo hacemos la obtención de una ecuación que nos permita calcular cuánto se ha expandido en área? Pues recordamos la primera ecuación. ¿Cuál ecuación nosotros habíamos dicho longitud? Es esta de aquí. Esta ecuación que nos quedó en el anterior caso de dilatación longitudinal. Entonces, para eso nosotros vimos que dilatación longitudinal es igual a esta, pero ahora tenemos, es decir, como que fuera otra longitud, pero para arriba. Y tenemos lo vamos a llamar W es igual a W sub 0 igual por 1 más alfa delta T. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sé que área es longitud por longitud o base por altura. Por ende, multiplico longitud por longitud. Esta demostración es súper importante, por favor. Yo tomé, de hecho, esta demostración en un examen, pero aquí lo hacemos directamente la demostración. Longitud por longitud es igual a longitud inicial por W inicial, es decir, multiplicamos estas dos ecuaciones. Y me queda esto. Cuando yo abro algebraicamente todas las expresiones, me queda 1 más 2pi, 2 alfa delta t más alfa al cuadrado por delta t al cuadrado. ¿Sí? Delta de temperatura al cuadrado. Entonces, ¿qué puedo decir? Aquí viene algo súper importante, por favor, chicos. Lo que les había dicho es que el alfa y el delta t generalmente son datos pequeños, son pequeños incrementos. Y vemos, por ejemplo, nosotros el alfa, también son datos muy pequeños. Por ejemplo, voy a darles un alfa que habíamos visto antes ya. Teníamos alfas del orden, por ejemplo, de 1.2 por 10 a la menos 5. A la menos 5 era, por ejemplo, para el hierro. Entonces vemos que si 1 por 10 a la menos 5, si pueden hacer en su calculadora, 1 por 10 a la menos 5 al cuadrado, pues se hace un número más pequeño. Y todo este factor de aquí, si yo sumo un número bien pequeñito, pues me da lo mismo que tener solo ese factor. Por ende, esto aproximo a 0 y me queda esta expresión. Esto es importante, ¿sí? Sin ese otro factor. Entonces, ya tengo que longitud por longitud es mi área. Longitud inicial por longitud inicial es igual a área inicial. Y me queda mi ecuación para calcular mi área final. Si yo paso al otro lado y arreglo algebraicamente, matemáticamente, pues veo que tengo una delta de área. Este delta de área delta de área es igual a 2 alfa de área sub 0 o área inicial por delta t. Pero 2 alfa lo puedo poner como un gamma. ¿Qué es un gamma? Pues el coeficiente de dilatación o expansión superficial, que es igual a 2 alfas. El alfa era coeficiente de dilatación lineal. Si multiplico por 2, o sea, el doble, va a ser un coeficiente de dilatación o expansión superficial. Y así tengo mi ecuación que ya me queda.
Para eso entonces ya tengo esta ecuación que me serviría para hacer muchas cosas en función de gamma, pero recuerden que es 2 alfa, 1 gamma. Entonces un ejercicio aquí muy sencillo, dice un disco de latón tiene un agujero de 80 milímetros de diámetro en su centro. Luego el disco tiene 23, el disco se encuentra que tiene a 23 grados Celsius, se continúa hirviendo durante algunos minutos. ¿Cuál será el área nueva del agujero? Es decir, tengo un disco de latón con un agujero adentro, que tiene 80 milímetros de diámetro en su centro. Luego, esto está a 23 grados. Cuando se mete a agua hirviendo, o sea, a 100 grados Celsius, se va a expandir. ¿Cómo se va a expandir? Pues qué distancia tendrá el agujero del medio. Entonces, calculo mi área inicial. ¿Cómo? Pues es pi por diámetro sobre 2 al cuadrado. ¿Sí? Y ya nos dio el diámetro, pues calculamos el área inicial, que es 5027 milímetros cuadrados. ¿Sí? Ahora, como estamos hablando de superficial, yo tenía el alfa del latón, que es 1.8 por 10 a la menos 5 grados Celsius, por 2, ¿sí? Y tengo mi alfa, que es 3.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Entonces, aplicando la ecuación, ahora sí, delta de área es igual a alfa, digamos gamma, delta área sub 0, delta t, y tenemos nuestros datos, ¿sí? Delta t, no se olviden que era 100 menos 23 grados Celsius, y tengo mi delta de área. Ahora sí, mi delta de área es igual a área inicial más área menos área final menos área inicial. Despejo mi área final y me da esta área final. ¿Sí? Entonces esa va a ser mi área final. Después puedo hacer, dice cuál será el área del nuevo agujero. Puedo decir, si quieren, puedo despejar de ahí el diámetro, etcétera. ¿Cuál será el diámetro del nuevo agujero? También puedo seguir haciendo el ejercicio. Sigamos. Esto quiero que entiendan, y esto es importante. Generalmente he puesto estos ejemplos. Ven, aquí tengo un pequeño figura geométrica con un agujero en el medio. Este agujero, si yo lo someto a calentamiento, pues se expande. Y generalmente la gente piensa que se expande, o preguntaba y se expande, y el agujero no se cambia, se hace más pequeño. No, el agujero se hace más grande. ¿Sí? Se hace más grande porque todo se expande. ¿Sí? Entonces eso es importante recordarle para por si acaso los ejercicios. Y como les decía, no necesariamente es que se expande solo un área o la otra área, etcétera, sino se expande toda el volumen del cuerpo. Y para eso vamos nosotros ahorita a la dilatación volumétrica. Entonces tenemos un volumen inicial, un volumen final y un delta de volumen cuando se expande. Esto es importante. Por si acaso, si pueden repasar cómo hacer la obtención de esta ecuación, pues es lo mismo. Sí, que hicimos con área superficial, pero se complica un poquito, pero es para dilatación volumétrica, donde sabemos que para un cubo volumen es igual a lado por lado por lado, 3 veces, ¿sí? Entonces eso es importante. Igual que hicimos la superficial, van a hacer ahora, pero si es que desean, ¿sí? Entonces nos queda una ecuación muy similar a la anterior, pero con delta B de volumen, y donde 3 alfas es un beta. Como ven, está interconectado la alfa, beta y gamma. Un alfa es pues un alfa, 2 alfas, un gamma, 3 alfas, un beta. Y tenemos coeficiente de dilatación o expansión volumétrica. Sí, que aquí les he puesto unos ejemplos. Como ven, es chiquito y se puede simplificar en el camino cuando vayan haciendo ustedes, si es que hacen, ¿no? Y tenemos nuestra ecuación muy similar a la anterior, solo que en función del volumen. Aquí he puesto un ejercicio muy sencillito. Dice: un matraz de vidrio Pyrex se llena con 50 centímetros cúbicos de mercurio a 20 grados Celsius. ¿Qué volumen se derramará si el sistema se calienta en forma uniforme a una temperatura de 60 grados Celsius? Consulte esta figura. ¿Sí? Esto es importante. Lo que dice es que tenemos un volumen aquí de 50 centímetros cúbicos de un matraz de Pyrex. ¿Qué significa el Pyrex? Pues es un vidrio especial, ¿sí? Entonces, este vidrio especial nos ayuda a que no sufra cambios bruscos. Cuando sufre cambios bruscos de temperatura, pues no se rompa, no se fragmente ese vidrio. Muy bien, entonces lo que vemos es que ahora el volumen inicial del Pyrex y del mercurio, pues es 50 centímetros cúbicos. Eso es importante. Los dos están a 20 grados Celsius, pero dice que después se calientan y dice: ¿qué volumen se derramará? Es lógico pensar, el que se dilata más, en este caso va a ser el mercurio, ¿sí? Y se derramará, ¿cuánto? Pues
este exceso de mercurio que se está dilatando, ¿sí? Los dos se dilatan, pero pues el exceso de mercurio, pues es como el mercurio se dilata más rápido, más pues cae, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a hacer el ejercicio? Es lógico, pues sacamos un delta B, si quieren, de el vidrio Pyrex, sacamos un delta B del mercurio, restamos los delta B y ya tenemos el delta B que, o sea, el exceso que se derrama. Como ven, entonces aquí sacamos el delta B del mercurio, donde vemos el B, coeficiente de dilatación volumétrica del mercurio, B sub 0 del mercurio, que es 50 grados Celsius, y la dilatación hasta 60 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Tenemos 0.36 mil centímetros cúbicos. Eso es lo que aumentó el mercurio. Ahora el vidrio, vamos a ver, dice el delta B haciendo exactamente lo mismo. El vidrio tenemos 3 por alfa, aquí estamos duplicando el alfa del mercurio, del vidrio Pyrex, y calculamos nuestro vidrio Pyrex del alfa, el beta digamos, 50 centímetros cúbicos y otra vez 40 de 60 menos 20. Tenemos 0.180. Como ven, el mercurio tiene más centímetros cúbicos, es decir, se expandió más. Si restamos los dos, pues tengo cuánto se derrama, ¿sí? Si resto los delta B. Y ese es el ejercicio para calcular entonces nosotros cuánto se ha derramado. He tomado en exámenes este ejercicio, así que pónganlo mucha atención. Ahora vamos un ratito a terminar con esto de la anomalía del agua. ¿Qué pasa con el agua? No sé si se han preguntado. Como les decía, si tenemos agua en estado líquido, tiene un volumen. Debería, conforme vaya bajando la temperatura, disminuir el volumen, es decir, contraerse. Si llega a ser volumen del hielo, el hielo está a 0 grados, se contraería mucho más, y si baja mucho más. Entonces, la densidad del volumen debería ser desde mayor, digamos desde menor, va aumentando. ¿Por qué? Porque el volumen se va haciendo más pequeño, más pequeño. Así debería ser lo normal. Debería disminuir el volumen, disminuir el volumen, por ende, densidad es igual a masa sobre volumen, un volumen más pequeño, la masa no va a cambiar, la densidad va haciéndose más pequeña, más pequeña, más pequeña. Pero si fuera así, ¿sí? La densidad se va haciendo mayor, perdón, me equivoqué. A ver, si el volumen va disminuyendo, se va contrayendo, la masa dividida para un volumen mayor es la densidad es tal, pero si la densidad va de la masa se contrae, la masa se divide para un volumen menor, perdón, la densidad va a aumentar, ¿sí? Entonces, si aumenta la densidad, debería ser lo normal que el hielo pues se disminuye, digamos, aumenta la densidad y cae. El hielo debería estar abajo, pero ¿por qué el hielo está arriba, a 0 grados, y flotando, y teniendo continentes enteros con hielo, y flotando en el agua? Entonces esto es importante. ¿Quieren llamarle ustedes como quieran? Pero nadie científicamente puede explicar el por qué el agua hace esto. Sí se puede explicar científicamente cómo pasa, pero el por qué la ley que rige esta anomalía del agua, esto sería importante que ustedes lo vean. Sí, si es que no existiera esta anomalía del agua, nosotros no existiéramos, así de simple, y continentes no existieran. Entonces, veamos lo que pasa. Lo que dice la anomalía del agua es que a 0 grados Celsius tiene cierto volumen. Sí, es pequeño, pero a 4 grados Celsius el volumen es más pequeño, se contrae el agua. Sí, más pequeño. Pero si aumentamos la densidad, el volumen, aumentamos la temperatura, pues el volumen aumenta, lo lógico. Y de aquí sí aumenta normalmente como se debe ser. A mayor temperatura, mayor volumen. Aumenta. Entonces esto cae en que a mayor, como les decía, la densidad es menor a mayor temperatura, porque se va expandiendo el volumen, la masa se divide por el volumen más grande, se hace menor. Pero conforme voy retrocediendo, en 4 grados Celsius tengo mi máxima densidad, ¿sí? Esa es densidad, mi máxima densidad, ¿sí? A 4 grados Celsius. Y después comienza a disminuir, pero tengo esta parábola, esta importante cosa. Como ven, entonces a 0 grados o a temperaturas cercanas de aquí, la densidad del agua es la densidad del agua a 4 grados, sí, como se encuentran los océanos y cosas así, es bien grande, y la densidad a 0 grados es menor. Entonces por eso flota el hielo. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí entonces? ¿El por qué se da este fenómeno? Es porque nosotros podemos ver que primero el agua está unida por puentes de hidrógeno.
¿sí? Estos puentes de hidrógeno son los que ayudan muchísimo para que el agua no sea gaseosa. Debería ser gaseosa el agua a condiciones normales. Debería ser gaseosa y debería ser gaseosa, más gaseosa que el ácido sulfídrico, porque por ejemplo vamos azufre, selenio, azufre y oxígeno. Selenio más hidrógeno, volátil. Azufre más hidrógeno, muy volátil, y hidrógeno más oxígeno, pues debería ser muchísimo más volátil, pero no, a estas condiciones naturales es líquido, y el agua es líquida por los puentes de hidrógeno. ¿Qué pasa entonces cuando va contrayéndose y va cambiando a estado sólido? El agua tiene que reorganizarse muy importante, esta reorganización para que los puentes de hidrógeno no interfieran en esta cristalización del agua, y a fuerza se expande para poder reorganizarse. Entonces aquí genera que la densidad sea rara, esta fenómeno de la densidad rara, ¿sí? Entonces es por eso que tenemos continentes de hielo que pueden flotar, porque la densidad es menor a la densidad del agua líquida, ¿sí? Entonces esto es importante. Por favor, van a hacer un experimento y voy a poner un deber. Van a hacer un experimento y este experimento va a hacer que ustedes tienen hasta mañana para poner un vaso de agua. Y por favor díganle a su mamá que no mueva mucho la refrigeradora. Van a poner un vaso de agua hasta el borde, hasta el ras. Si quieren cristalino sería mejor. Hasta el ras, lleno de agua. No le tapen, por favor. Y dejen en su refrigeradora, en la parte del congelador. Le dejan hasta mañana y van a tomar fotos cuando dejan y cuando terminan, para ver cómo se derrama el agua, y van a ver que el hielo se expande y bota el agua, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, eso, chicos, espero les haya gustado y ya nos vemos en clases.